Cómo manejar y organizar nuestras finanzas personales, el tema que estamos tratando del día de hoy. Recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas a través de nuestras cuentas en las redes sociales, Twitter e Instagram, @solucionesgb, utilizando la etiqueta numeral Soluciones Finanzas. Cuéntenos también por allí qué hace usted, cómo está haciendo usted para mejorar y para manejar sus finanzas. Cuéntenos su historia también, envíenos sus soluciones también a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Nos recomendaban en el bloque anterior sentarnos y sincerizarnos también con nosotros mismos en cuanto a esos gastos e ir anotando todo. ¿Cuál sería ese siguiente paso? Bueno, hay que establecer las prioridades naturalmente. A veces todo es una prioridad, hay tantas prioridades que es difícil hacerlo. Nosotros Porque hay gastos que no recomendamos... podemos decir, bueno, hoy no, este mes no pago la luz. Ajá, Exactamente. pero es que no puedes vivir el mes que viene sin luz, ¿no? Sí, o sin comida, etcétera. Hay cosas Exacto. que no puedes naturalmente posponer. Nosotros recomendamos que también se haga una reunión en la familia, que la familia esté organizada y esté alineada y que, digamos, todos estén enterados de, por ejemplo, bueno, cómo es la situación de los ingresos familiares, a quién se le debe, cuáles son las informaciones de las cuentas, si falta alguien, entonces cómo movilizar el dinero. Y además que en familia también es más fácil como que se ocurran nuevas ideas y que todos aporten para precisamente atender la situación y resolverla. No es algo sencillo, hay que establecer prioridades, hay que amarrarse el cinturón. Bueno, las economías son cambiantes, suben y bajan. No siempre hemos tenido una economía, digamos, con tantos retos como las que tenemos ahora. También tuvimos unos buenos años de ingresos importantes. Entonces, ¿qué pasó durante ese tiempo? ¿Qué hicimos con ese dinero? ¿Cuánto realmente nos preparamos para esta situación? Entonces, bueno, esas son cosas que se tienen que hacer y se tienen que hacer en familia. Sí, y lo que comenta Rafael me parece súper importante porque también estas situaciones que, como dice Rafael, que son tan retadoras, también nos llevan como a quitarle un poco el tema del tabú a las finanzas, ¿no? Te dicen que las finanzas es como quizás la política o la religión, que son temas como delicados de tratar. Y lo que dice Rafael de hacer una reunión familiar y de involucrar a todos los miembros de la familia en lo que es la situación financiera familiar es sumamente importante. Y no importa si son todos adultos o si hay niños, los niños también tienen que conocer de estos temas. Y hablando de eso y lo que tocamos anteriormente, de los paradigmas, es bien importante empezar a crear paradigmas positivos en nuestros niños. No hablar necesariamente en términos de problemas o en términos de escasez, que es algo que quizás sobre todo en América Latina estamos muy acostumbrados a tratar, es abordar también las finanzas de forma distinta, ¿no? Involucrarlos en esta reunión familiar, siempre tratando de enfocar hacia soluciones, hacia cómo podemos resolver y no hacia los problemas. Pero sí que ellos desde muy pequeños vayan entendiendo estos temas. Los niños nos pueden sorprender muchísimo y los paradigmas financieros se crean en esas primeras edades. Y es muy importante que desde un momento tú le puedas entregar herramientas a los niños para que más adelante ellos puedan también afrontar esos retos. ¿Qué nos hubiésemos ahorrado muchas veces si nuestros papás en esa Sí, época señora. nos hubiesen dicho, hey, hay que Sí. sentarse para... Sí, hay que prepararse para lo que llaman las vacas flacas. Quizás hoy Así es. estamos en esa etapa, venimos de vacas gordas. ¿Qué hicimos en ese momento para que hoy pudiéramos enfrentar esta situación? Una de las cosas que hay que hacer es sin duda prepararse, buscar información, ver qué hacen otras personas. Esas son herramientas que te van a permitir a superar estas situaciones. Bueno, pues, y también buscar diferentes fuentes de ingresos, no depender de una sola fuente de ingresos, sino buscar y estructurar diferentes ingresos, algunos en los que estemos involucrados con nuestro tiempo, y lo ideal es que la mayoría de ellos sean cosas en las que nosotros no estemos involucrados de manera, digamos, dedicada, sino, por ejemplo, tener una oficina y rentarla, o tener un apartamento y rentarlo, o tener un local comercial, por decir algo que se pueda hacer. Hay muchas cosas. Si tiene 2 puestos de estacionamiento y no usa uno, a lo mejor rentar Exactamente, el otro. por decir algo, si tiene una habitación en su casa, pues también rentarla a Espacio de viajeros. maleteros. Hemos visto como diferentes iniciativas que las personas han tenido de manera de diversificar sus fuentes de ingresos. Y todo eso viene en lo que veníamos hablando anteriormente, de ese registro de gastos que nos permite hacer un diagnóstico de nuestra situación financiera actual y poder determinar en qué cuentas puedo hacer ajuste. Como tú bien comentabas, Irlenis, hay cosas que simplemente no puedo dejar de pagar. No puedo dejar de pagar servicios, no puedo dejar de pagar el colegio de mis hijos, no puedo dejar de hacer mercado. Pero quizás hacer ese registro nos va a ayudar a identificar otros rubros donde sí puedo hacer ajustes.
Si estaba yendo, no sé, 3 veces al cine al mes, bueno, voy a ir solamente una vez al mes y con ese dinero adicional que tengo extra me voy a apalancar para empezar una segunda actividad que me genere ingresos. Son cosas que se pueden ir haciendo. O puedo ir creando un punto que es sumamente importante que no hemos conversado, que es el fondo de emergencia. Okay. El fondo de emergencia, que es básicamente es un dinero que vamos a constituir precisamente para todos esos imprevistos. Una de las cosas que a nosotros nos comentan más cuando estamos haciendo este diagnóstico con nuestros clientes es que, bueno, pero ¿qué pasa con los imprevistos? Porque yo puedo hacer mi presupuesto, puedo estructurar todas mis cuentas, pero... Claro, y puedo tener un fondito allí por si hay emergencia, pero se dañó algo del carro, la cadena de tiempo del carro. Esa es... Sí. O perdí mi trabajo, por ejemplo. O me quedé sin trabajo. O una persona, lamentablemente, fallece prematuramente. O se Son enferma. cosas, son imprevistos, pero que en la medida que uno se puede organizar, dejan de ser imprevistos para hacer situaciones en las que uno tiene... Nosotros bueno, aquí en Venezuela, por ejemplo, hablar del tema de, bueno, cuando falta alguien o la muerte, eso es pavoso. Cuando la gente dice, ay, no, pero no hables de eso porque estás llamando. No, la verdad es que son situaciones que ocurren. Entonces hay que estar preparados para eso. Entonces son, digamos, parte de las cosas que hay que atender. Un tubo se puede romper, un caucho se puede espichar, una persona se puede quedar desempleada. Entonces es por lo menos tener allí un fondo que te permita, digamos, atender esa situación por unos meses mientras te reubicas, consigues un trabajo nuevo o haces algo diferente para generar ingresos. Pero tenemos en Venezuela y probablemente en desventaja con otros países de la región es la inflación, que pues especialistas han señalado que es algo abrumador en nuestro país, sin decir un número específico, porque la verdad es que los venezolanos aún, aunque lo estamos viviendo y lo percibimos, no tenemos un número exacto de el porcentaje de inflación en nuestro país en este momento, pero sabemos que nos está abrumando. Sí, correcto. ¿Cómo tener o cómo hacer para crear un fondo de gastos cuando tenemos una inflación que nos arropa? Bueno, hay otra manera de hacer eso. Uno puede hacer una lista de las cosas que necesitas y en la medida de las posibilidades de cada quien, bueno, abastecerse, digamos, por varios meses de cosas no perecederas. Entonces, de esa manera es como uno se cubre de lo que tú dices, la inflación, y tienes digamos, algunas reservas allí, y entonces ese dinero lo puedes dedicar a otra cosa o lo puedes ahorrar o te puedes proteger en otra moneda para evitar que pierda su valor. Sí, son situaciones atípicas. Además, las economías no atraviesan esto por un tiempo infinito. O sea, son cosas que se corrigen y no siempre hemos vivido con estos grandes retos. Por eso es, por ejemplo, una manera de hacerlo. La otra cosa es... Lo puedes hacer también de bienes de capital, de activos que puedas liquidar rápidamente al momento que se presente la emergencia, y también tenerlo en una moneda, en otra divisa también. El tema de las tarjetas de crédito también a veces se convierte en un dolor de cabeza. ¿Cómo manejarlas? ¿Qué hacer? ¿Cómo pagarlas? Y ahí yo voy a empezar también a hacer mis propias notas. ¿Cómo manejarlas sin morir en el intento? Así es. Paola maneja muy bien ese tema, pues. Sí, efectivamente. Fíjate que sí, efectivamente las tarjetas pueden ser un dolor de cabeza. Nosotros aquí en Venezuela tenemos una situación atípica con respecto al resto del mundo. Y es que la tarjeta se puede convertir en una herramienta para apalancarse. Y la razón es que la tasa activa que nos cobran los bancos por la tarjeta de crédito está muy por debajo de la inflación que tú estabas comentando. Entonces, básicamente cualquier crédito que tomes, bien sea en tarjetas de crédito o en créditos personales, es muy económico. ¿Cuál es la regla de oro en todo lo que es el endeudamiento? Siempre que este número, o estas deudas que tú adquieres en un periodo de tiempo determinado no superen el 35% de tus gastos, de tus ingresos, perdón. Esa es como la regla fundamental. Ese es como el nivel de endeudamiento que tú puedes manejar. Ahora, esto nuevamente también es muy personal. Cada quien tiene que analizar cómo administra esas deudas, pero definitivamente la tarjeta de crédito es una gran opción para apalancarse, y lo importante sobre todo es conocer cómo funcionan, porque muchas veces tenemos la tarjeta de crédito, pero no estamos pendientes ni las fechas de corte ni las fechas de facturación, que son fundamentales para saber en qué momento del mes es mucho más eficiente para ti utilizar la tarjeta de crédito. El tema, y es importante que ha comentado esto, de no tenemos en Venezuela muchas veces la cultura de estar pendiente cuando es que hacen el corte y sigo pagando y sigo pagando y sigo pasando esa tarjeta. Y cuando nos damos cuenta que hay que, es un monstruo. Sí, la verdad es que, bueno, nosotros tenemos
en nuestra página un artículo que habla precisamente de cómo usar la tarjeta, para qué sirve la fecha de corte, para qué sirve la fecha de pago y cómo aprovechar ese tiempo. Eso es un crédito que nos dan durante un periodo de tiempo en el cual nos genera intereses siempre y cuando uno pague antes de la fecha que indica el banco, y eso depende. Entonces, también utilizar adecuadamente el manejo de esas fechas es clave, porque, bueno, como sabes, lo que compras hoy vale X, pero si lo compras la semana que viene ya no vale lo mismo. Entonces, si tú puedes aprovechar este instrumento para apalancarte y hacerte de esos bienes que necesitas, pues es una manera de hacerlo y evitar, digamos, lo que es la inflación, una tasa más baja de la inflación. ¿Y cuál es ese portal donde podemos buscar esa información? Espacio con Valor. En nuestra página web, www.espacioconvalor.com. ¿Cómo manejar el tema de extra créditos, avances en efectivo? Que además también son esas digamos, posibilidades en algún momento útiles que nos pueden dar las tarjetas de crédito y los bancos, pero si no sabemos manejar también nos damos cuenta al final que se convierten más en otro brazo de ese monstruo, ¿no? Exactamente, sí, es muy importante que tengamos claro cuáles son las condiciones de esos extracréditos antes de contratarlo. En algunos casos nos ofrecen mayores plazos de endeudamiento o quizás tasas de interés más bajas, pero creo que lo más importante es que también nos enfoquemos en buscar deudas buenas. ¿Qué son deudas buenas? Son deudas gastos en los que incurrimos para una inversión que genera unos rendimientos adicionales y con esos rendimientos vamos a ir pagando los compromisos que adquirimos. Esa es la idea también de apalancarse con el crédito, no solamente hacerlo en gasto corriente, sino hacerlo en un gasto que se traduzca después en un incremento en nuestros ingresos. Vamos a hacer una nueva pausa acá en Soluciones, ya en esta parte conversando sobre el tema de las tarjetas de crédito. Tiene que estar alerta y atento a sus fechas de corte, a sus fechas de pago. Ahí hay que saber administrarlas antes que se convierta en un monstruo que nos puede comer. Vamos a hacer otra pausa. Acá Soluciones, recuerden nuestra etiqueta, numeral Soluciones Finanzas, utilícenla a través de nuestras cuentas en las redes sociales, @SolucionesGB. Ya regresamos.